América Latina está llena de historias, retos y oportunidades. En Código Latán conectamos las ideas de libertad con la realidad de nuestra región. Cada semana, junto a invitados expertos, exploramos economía, política e historia con ejemplos claros y análisis riguroso, para que cualquier ciudadano pueda entender, cuestionar y actuar. Bienvenidos a Código Latán, donde analizamos la realidad con perspectiva liberal. Buenas tardes, estimados amigos. Estamos en un nuevo programa de Código Latán, un programa del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y Estudiantes por la Libertad de Ecuador. Como todos ustedes están conscientes, la semana pasada hubieron unos acontecimientos interesantes y en realidad hasta cierto punto recurrentes en el país vecino del Perú, quien acaba de estrenar nuevo presidente. Para aquellos que no lo saben, pues Dina Boluarte acaba de ser destituida, creo yo, por el Congreso por una razón que a todos nos llama la atención, la de incapacidad moral. Poco parecido a lo que sucedió acá en el gobierno durante la presidencia del presidente Agdalá Bucaram, quien fue cesado también, en cambio este por incapacidad mental, cosa que, bueno, los congresos se dan el lujo de hacer en la actualidad. Este país hermano ha tenido en un periodo de 10 años cerca de 8 presidentes y en el momento en que estábamos mirando los nombres de algunos de ellos, la verdad es que hay algunos que ni siquiera guardo registro. Desde luego recuerdo a Pedro Pablo Kuczynski, a Pedro Castillo, a Dino Boluarte, a Martín Vizcarra, pero Francisco Sagasti, Manuel Antonio Merino, la verdad es que ni siquiera sabía que pasaron por la presidencia de Perú. Bueno, en todo caso están estrenando nuevo presidente y parece ser que los peruanos no se cansan de estrenar a figuras distintas en el Poder Ejecutivo. Pero sin embargo, también es muy llamativo que a pesar de todo eso, su economía sigue funcionando, siguen creciendo y para aquellos que no lo saben, pues gozan de una inversión extranjera directa muy largo, superior a la de Ecuador. Contamos hoy con Jan Rodríguez, quien conduce el programa junto a José Andrade, quien les habla, y a dos invitados internacionales, dos invitados peruanos que nos van a explicar qué es lo que está pasando por allá. Jan, buenas tardes. ¿Qué tal, Joselo? Le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia. Precisamente hoy vamos a hablar de Perú. Están estrenando presidente y la crisis política, a pesar de que, como mencionas, ¿no? La economía sí se mantiene estable, por decirlo de alguna forma, pero la crisis política se agrava cada vez más y la institucionalidad como tal se ve cada vez más golpeada. Y precisamente eso es lo que vamos a estar analizando el día de hoy. Tenemos como invitado a Raúl Bravo Sender. Él es abogado, docente universitario y analista político. Es fundador del Foro Liberal Iqueño y del Foro Libertad y Democracia. Es autor de Ideas para Liberar al Perú. Después podemos profundizar en precisamente de qué trata esa obra. Y también tenemos como invitado a Oliver Espinosa. Él es director ejecutivo del Instituto Sociedad Abierta, es coordinador de Student for Liberty Perú, CMO de la agencia de viajes Trick Experience y es alumni del Instituto Ecuatoriano de Economía Política del Ecuador, que de hecho Oliver estuvo con nosotros en el Academy aquí en Guayaquil. Bueno, iniciamos contigo, Raúl. ¿Qué está pasando en Perú? ¿Cómo nos podrías describir la situación peruana en este momento? Un cordial saludo, estimado José Andrade, Ian Rodríguez y también a Oliver Espinosa. Gracias por la invitación. Bueno, fíjense, lo que está ocurriendo en el Perú es que aparentemente estamos girando hacia un sistema de gobierno parlamentario o semiparlamentarista, porque si bien es cierto, el presidente de la República como jefe de Estado y como jefe de gobierno es elegido directamente por el voto ciudadano en elecciones generales cada 5 años. Lo que está ocurriendo en los últimos años es que ahora los presidentes están saliendo del poder legislativo. Este escenario que hemos visto la semana pasada, el día jueves para amanecer viernes, ¿sí? Jueves 9 de octubre para amanecer viernes 10 de octubre, es un escenario muy similar al que vivimos los peruanos allá por el año 2020, más concretamente en noviembre del 2020, cuando en el Congreso se produjo lo que fue la vacancia presidencial por incapacidad moral,
del entonces presidente Martín Vizcarra, eh, la mesa directiva del Congreso de ese momento fue censurada. Se eligió una nueva mesa directiva para que asumiera la presidencia de la República un congresista que, digamos, gozara de mayor solvencia y aceptación. Salió elegido de la mesa directiva del Congreso el señor Manuel Merino, y en tal sentido la Constitución manda que cuando no hay presidente ni vicepresidentes, tiene que asumir la presidencia de la República el presidente del Congreso. Es un escenario muy similar al que hemos vivido actualmente. Claro está que esto, lo reciente, tenemos que remontarnos al 7 de octubre del 2022, cuando el entonces presidente Castillo, eh, desconociendo el orden constitucional, llamó a una suerte de golpe de Estado. Él está siendo procesado penalmente por rebelión, goza de la presunción de inocencia, obviamente, está siendo procesado, pero en el ámbito político de un golpe de Estado, ¿sí? Asumió su vicepresidenta, como manda la Constitución, pero ya no había un segundo vicepresidente. Entonces ella ha sido vacada este fin de semana último por incapacidad moral, y le toca asumir la presidencia de la República al presidente del Congreso, que en ese momento era el señor José Enrique Gerí Oré. Pero lo peculiar es que en esta ocasión no se censuró esta mesa directiva. Se intentó hacer, porque luego de que se le evacuó a la presidenta Dina Boluarte, hubieron algunas propuestas de censurar a la mesa directiva que presidía José Enrique Geriore, para elegir una nueva mesa directiva, y así esa nueva mesa directiva, con un congresista que gozara de una mejor aceptación, asuma la presidencia de la República. Pero esa era una propuesta de los grupos de izquierda, que aquí en el Perú le llaman la izquierda caviar, progresista, socia con la izquierda radical. No, pero de hecho Perú es bastante particular porque para empezar tienen algunos presidentes presos, desde el mismo Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Castillo, Martín Vizcarra, el presidente Fujimori, no sé si todavía está preso o detenido en su casa. Tienen por ahí a otro presidente, Alan García, que se quitó la vida después de ser hallado en un caso de corrupción. La verdad es que la historia política de Perú es bastante particular, pero parte de lo que llama la atención es que pese a todo ello, pese a la gran sucesión de presidentes, sean por los motivos que sean cesados, la economía de ustedes empieza, o mejor dicho, avanza a paso firme. Y para aquellos que se están preguntando por qué este fenómeno se ha dado, yo quisiera que recordemos que para 1990 hubo una elección muy particular en Perú, que yo creo que definió en cierto modo la cancha que ha seguido Perú desde hace muchos años, y que ha evitado, pues, que amén del vaivén político, la economía peruana, digamos, siga teniendo un norte claro. En esa elección, el candidato Alberto Fujimori se enfrentaba al Premio Nobel de Literatura, en ese entonces, no Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, ya en una elección muy reñida hacia la presidencia de la República, y se dice que el plan de gobierno de Mario Vargas Llosa fue tomado o implementado al final del día por Alberto Fujimori. Esas reformas que se dieron a partir de los 90, en cierto modo, han puesto en marcha la economía de este país peruano, y a partir de ahí, pues, a pesar del vaivén político, a pesar de las distintas personas que han ocupado, digámoslo así, el poder ejecutivo, parece ser que el norte económico no fue cambiado. Y aunque hay mucho por hacer, desde luego, en Perú, me imagino los presidentes al menos o no han tenido la fuerza, no han tenido la voluntad, o por último la gente no les ha permitido cambiar el rumbo que se sentó en aquella década, en los años 90, y que fue el resultado de copiar el plan liberal de Mario Vargas Llosa. Si tienen alguna idea, Oliver o Raúl, diferente a lo que acabo de mencionar, puesto que ustedes han vivido, digamos, de primera mano lo que está pasando en Perú, pues no duden en hacer alguna corrección. Pero bueno, por ahí van los temas, y es importante que aquellos que nos están escuchando tengan en cuenta esto. La economía en Perú funciona a pesar del vaivén político, y de alguna manera se trazó la cancha en la década de los 90 con esta elección que acabo de comentar. Totalmente. ¿Se me escucha bien, Joselo? Buenas noches. Sí, mira,
básicamente pasa lo siguiente. Igual yo no diría que Alberto Fujimori copie el plan, solo para acotar, no es que copie el modelo económico de Vargas Llosa. Si bien es cierto, sí implementa esto, la realidad es que Perú en ese momento tenía mucha deuda externa y en ese momento Estados Unidos lo que ocurre es el famoso acuerdo de Washington, ¿no? Entonces Estados Unidos lo que dice es, todos los países de Latinoamérica que me deben, implementen este modelo económico para que así mejoren su situación económica. Entonces, lo que hace Alberto Fujimori es tener asesores vinculados con el gobierno de Estados Unidos, entre ellos el ex candidato a la presidencia Hernando de Soto, quienes acuerdan, ya según el famoso acuerdo de Washington, con Estados Unidos para que se implemente un modelo que hoy en día es llamado neoliberal, ¿no? Que es una economía social de mercado, pero que bueno, que comparándola con el sistema que teníamos previo a Fujimori es mucho mejor. Y tú mencionaste algo muy importante, a pesar de toda esta panafernalia de que en los últimos 9 años hemos tenido 8 presidentes, es justamente gracias a la constitución vigente en el Perú, la constitución de 1993, y específicamente gracias a 2 artículos que me parecen fundamentales que sostienen la economía peruana, los cuales son el artículo 59 y 63. El primero habla de los contratos ley, es decir, antes, digamos, se podían dar concesiones o contratos entre privados, pero el Estado tenía la facultad de decidir, este contrato no me gusta, porque me parece que, por ejemplo, el alquiler de departamentos está en 500 soles. ¿Saben qué? Me parece muy caro estos contratos. Yo como Estado voy a decir que los contratos de alquileres de viviendas van a estar 200 soles, porque yo lo digo, y no voy a reconocer los contratos de privados. Con este artículo en la Constitución, el de prohibir que el Estado elimine los contratos, pues se genera seguridad jurídica y así el sector empresarial tiene más confianza de invertir en el Perú, porque claro, saben que si yo como empresario invierto en el Perú y firmo contratos, el Estado peruano va a reconocer mis contratos y no va a pasar sobre ellos. Y el segundo, muy importante, es el artículo que le da independencia al Banco Central. Es decir, antes lo que pasaba, antes de nuestra actual constitución, era que el Ministerio de Economía era tan fácil como que llame al MEF, el MEF que llame al Banco Central de Reserva y les diga, ¿saben qué, señores del Banco Central de Reserva? Tengo un programa para ollitas comunes o tengo un programa que quiero implementar. Por favor, imprímame billetes, imprímame dinero para yo poder financiar mi programa social. Y lo que hacía el Banco Central de Reserva era, pues, agarraba la maquinita, imprimían billetes y con eso financiaban programas sociales, ¿no? Pero claro, como se sabe perfectamente, es que cuando se imprimen billetes sin un aval, sin un refuerzo económico real, lo que pasa es inflación. Y eso es justamente lo que pasó. Perú llegó al 7.000% de inflación en su momento. Entonces, con este nuevo artículo se le da una independencia al Banco Central de Reserva y así el presidente patalee, llore y grite para que el Banco Central de Reserva imprima billetes, no lo va a hacer. El Banco Central de Reserva es independiente. Entonces, esos puntitos para aclarar el por qué, afortunadamente, el Perú está yendo bien de alguna manera, a pesar de la crisis institucional, ¿no? Sí, en efecto, fíjense, José, Jan, Oliver, las elecciones del año 1990 son las elecciones que de una u otra manera marcan la cancha, ¿sí? En el Perú. Si bien es cierto, Mario Vargas Llosa, que nos dejó este año, partió a la eternidad, fue el que perdió las elecciones, pero fue el que ganó en la batalla de las ideas, ¿no? O sea, él fue el ganador moral finalmente, ¿no? Porque él marcó la cancha de la agenda política y económica de los siguientes años, ¿no? Si bien es cierto, Fujimori, que también, bueno, falleció el año pasado, Alberto Fujimori ganó las elecciones, y fíjense que Fujimori gana con el apoyo del APRA y la izquierda, esa izquierda que después le denunció el tema de los derechos humanos, la izquierda en el Perú no se acuerda que Fujimori ganó las elecciones de los años 90 con su voto, que ahora después no vengan a decir que los derechos humanos, que la democracia, el Estado de Derecho, Fujimori nunca más, Fujimori dictador, como han venido sembrando ese discurso en los últimos años en el Perú. La izquierda en su momento apoyó a Fujimori. Fujimori es un producto de la izquierda, ¿ya? Pero bueno, al margen de ello, si bien es cierto las elecciones las gana Fujimori, pero el ganador moral fue Mario Vargas Llosa, porque sus ideas, las ideas del Movimiento Libertad, del Fredemo,
fueron las que marcaron la agenda política y económica de los siguientes años. Yo no diría, como también dice Oliver, que Fujimori aplicó en puridad el programa económico del Movimiento Libertad y del Fredemo. Sí, sí es cierto que en realidad las primeras reformas se produjeron en los primeros años, ¿ah? Fujimori cuando dio el golpe de Estado en abril del 92, él alegaba, no, que el Congreso no me apoya. Eso no fue tan cierto, ¿ah? Ahí uno puede tomar el testimonio de algunos parlamentarios de ese momento, hubieron otras razones, pero Fujimori implementa parcialmente ese programa económico. Sentó las bases, sí, la Constitución del 93 es fundamental con la economía social de mercado, y también la independencia del Banco Central de Reserva, como lo ha precisado muy bien Oliver, es un banco central que básicamente está integrado por tecnócratas, ¿no? No es un banco que esté sometido al poder político de turno, ¿no? Eso es lo que quizás le da la garantía a la estabilidad macroeconómica en el Perú, ¿no? Después Fujimori se convirtió en un populista, en su intención de reelegirse y mantenerse en el poder, se convirtió en populista, aplicó también programas sociales populistas de asistencialismo, pero lo que también le ha permitido al Perú robustecer su economía es el precio internacional de los minerales y la diversificación. Empezó a celebrar una serie de tratados de libre comercio, no depender económicamente de un solo socio comercial, no solamente Estados Unidos, está la China, con la Unión Europea, con los países del sudeste asiático, obviamente también los socios comerciales de aquí de la región latinoamericana. Entonces, eso es lo que le ha permitido al Perú incluso tener reservas económicas, que son nuestro principal colchón. Pero ¿cuándo empieza la desaceleración económica en el Perú? Cuando en el año 2011 asume Ollanta Humala, él empieza nuevamente con los programas y el discurso antisistema, y el detonante de todo esto evidentemente ha sido a partir del año 2016 con el caso Lavallato, el caso Odebrecht. Casi toda la clase política está comprometida, entonces a partir de ahí surge la crisis política en el Perú, el enfrentamiento entre los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, que el Congreso no le da la cuestión de confianza al gobierno, y si no le da la cuestión de confianza en dos oportunidades, el presidente puede cerrar al Congreso. Así estamos en los últimos años. Por eso es que tenemos desde hace poco más de 9, 10 años cerca de 8 presidentes, porque estamos enfrentados en una crisis de poderes, en un enfrentamiento de poderes, poder ejecutivo y poder legislativo que se amenazan, que yo te cierro, yo no te doy la cuestión de confianza, y sumado a ello también se ha sumado el Poder Judicial y el Ministerio Público. El Ministerio Público, el persecutor del delito, también se ha sumado a esta crisis de poder, ¿no? Entonces estamos enfrascados en este contexto, pero fíjense como muy bien ustedes, amigos del Ecuador, se han dado cuenta, a pesar de la crisis política, nuestra economía se mantiene porque tenemos un buen colchón de reservas internacionales, y gracias también a la independencia de nuestro Banco Central de Reserva y a la diversificación de nuestro mercado en el exterior con la firma de tratados de libre comercio. Pero lo interesante de todo esto es que a pesar de nuestras crisis políticas, salimos de las mismas dentro del marco constitucional. Acá no se trata de patear el tablero, yo desconozco la Constitución, sino que hay que respetar lo que dice la Constitución. Lo que ocurrió el pasado 9 y 10 de octubre es una muestra de que estamos madurando, y nos guste o no nos guste el actual presidente, tiene que hacerse lo que dice la Constitución. Al señor Geri le tocaba asumir la presidencia porque fue vacada la presidenta Dina Boluarte, y bueno, es lo que dice la Constitución. Ahí, bueno, dicen que van a hacer una serie de marchas, que van a salir a protestar, que lo van a sacar al presidente Geri. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Sí, destacar precisamente esto que mencionas, Raúl, de que no se han dado golpes de Estado como tal, no han sido procedimientos constitucionales los que se han llevado adelante dentro del caso peruano. Ya hay cosas que para mí son nuevas a partir de escuchar la situación peruana. Por ejemplo, nunca en mi vida había escuchado el término vacado o vacada en este caso. Tampoco este término de la cuestión de confianza. ¿Qué nos podrían explicar de qué tratan estos temas rápidamente para tener un contexto más claro? Si me permites, Oliver, algo breve. Fíjense, lo que pasa es que en el Perú tenemos un sistema de gobierno semipresidencialista, no tenemos un sistema presidencialista puro como en Estados Unidos, donde hay una radical separación de poderes.
Tampoco tenemos un sistema parlamentario puro como existe en Inglaterra. Lo que tenemos sí es una figura de presidente de la República que es jefe de Estado y jefe de gobierno, pero tenemos algunos mecanismos de control parlamentario del Congreso sobre el gobierno. Entonces, el mecanismo de control del Congreso sobre el gobierno es la cuestión de confianza, ¿ya? Y el mecanismo, el contrapeso que tiene el Poder Ejecutivo sobre el Congreso es la posibilidad de que el presidente de la República puede cerrar el Congreso cuando el Congreso le niega la cuestión de confianza a dos gabinetes, a dos consejos de ministros de manera consecutiva. Entonces, lo que tenemos en el Perú es un sistema de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. ¿Y en dónde entra a tallar el Poder Judicial? El Poder Judicial controla las actuaciones de la administración pública a través del proceso contencioso administrativo. Tenemos entonces un reparto del poder, el poder que se controla a sí mismo a través de estos mecanismos de control. La vacancia presidencial no es propiamente un sistema de pesos y contrapesos, eso ya entra a tallar en otro rubro, la posibilidad de que el presidente puede ser desaforado por algunas causales. Lo cierto es que a pesar de todo lo que observamos, 10 presidentes, bueno, yo no me acuerdo, son 8 presidentes en 10 años o al revés, porque da lo mismo, al cabo cambian a cada ratito. Lo cierto es que dices que esto se está dando dentro de los cauces, si quieres, democráticos, porque la Constitución prevé que ante los problemas que ustedes tienen, pues cosas se resuelven de ese modo. En todo caso, bien, que haya un orden dentro de ese desorden que aparentemente miramos el resto de los latinoamericanos. Y de todas maneras, igual, pues sería interesante que en algún momento dejen de cambiar de presidente, porque la teoría indica que esa estabilidad política también debería servir de algo, aunque enhorabuena en Perú no les ha afectado tanto. Sin embargo, bueno, volviendo a algunos temas, ¿no? Así como ustedes tienen una constitución que desde 1993, según indicas, les ha funcionado, en Ecuador nos encontramos próximos a cambiar nuestra constitución, probablemente. Ya en noviembre va a haber una consulta popular donde se le va a preguntar a los ecuatorianos si quieren cambiar su constitución, precisamente porque nosotros somos herederos de la constitución socialista del siglo XXI, que lamentablemente el prófugo de la justicia, Rafael Correa, nos heredó para el año 2008. Una constitución de porquería, permítanmelo decir. Felizmente nosotros también tenemos una institución monetaria que funciona, yo diría que incluso que tiene ventajas superiores a las del Perú, que es el tema de la dolarización. Porque si bien es cierto que la teoría monetaria nos menciona que debe haber autonomía por parte de la banca central, esa línea está escrita en todas las constituciones de toda América Latina y son pocas las instituciones que logran en realidad tener autonomía monetaria. Es decir, que las decisiones del Banco Central sean, digámoslo así, técnicas. Y lo digo porque no hay ninguna entidad de América Latina que diga, no, aquí no hacemos las José, cosas técnicas, no, aquí somos dependientes del gobierno, no, aquí somos como decía Oliver, acá respondemos a las llamadas del presidente. De hecho, gran parte del desastre de Perú al inicio o muchos años atrás era que Alan García, precisamente cuando era radicalmente socialista, pues hacía y deshacía con la moneda de los peruanos, generando unas inflaciones, pero de manual, pues. O sea, las inflaciones que tuvieron en Perú eran caso de estudio, no eran solamente un hecho anecdótico o algo que les molestaba la vida en Perú. Y sin embargo lograron sobreponerse a todo eso. Un Perú que a pesar de todo ello marcha. Pero yo quisiera preguntarles, ¿por qué razón sale Dina de la presidencia? O sea, ¿qué es esto de incapacidad moral? O sea, ¿qué entiende un peruano promedio en la calle por incapacidad moral? Y luego, amén de eso, de que ese sea el argumento esgrimido, ¿por qué razón creen ustedes Dina sale de la presidencia y eventualmente tienen un nuevo presidente en este momento? sí, mira, José, justamente mencionabas esto de que se está llevando, digamos, el cambio presidencial tan paulatino de manera jurídica o ordenada. Bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de varios constitucionalistas peruanos, esto no es así. Y respondiendo puntualmente a tu pregunta, ¿qué es la llamada permanente incapacidad moral, la causal de una vacancia, ¿no? Porque, digamos, lo que establece la Constitución es que si un presidente tiene permanente incapacidad moral, etc., 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 lo que pasa es que el Congreso con 104 votos puede vacarlo. Pero claro, uno se pregunta ya, ¿pero qué es la incapacidad moral? ¿Qué es la moral? ¿Qué es permanente?
Y entonces, al no estar específicamente definido qué es, lo que pasa y lo que recae es que el Congreso interpreta bajo su subjetividad y bajo sus propias interpretaciones qué implica lo moral. Entonces, si el Congreso tiene el poder de interpretar qué es lo moral, pueden vacar por lo que sea, básicamente. Esto se hizo muy de moda. Bueno, a ver, cuando teníamos de presidente a Pedro Pablo Kuczynski, fue que el Congreso intentó vacarlo por esta causal, porque él tenía investigaciones por corrupción, pongámosle, ¿no? Entonces, ahí fue cuando, digamos, se puso de moda. ¿Por qué? Porque antes de esto, en el 2016 aproximadamente, la población no sabía de la existencia de este artículo en la Constitución. Es decir, la población no pedía vacancia, nunca pedía vacancia, ni para Ollanta, ni para Alan García, no pedían vacancia. Recién se hizo famoso en el año 2016. Y desde ahí, desde el 2016, al hacerse famoso que tenemos este artículo en la Constitución, la población, lamentablemente, bajo mi criterio, pide vacancia por cualquier cosa. Así pues, la vacancia de Dina Boluarte, si bien puede estar fundada bajo cuestiones objetivas, como por ejemplo que sea una mala presidenta, de que no le importe la población, de que no haya hecho nada por la inseguridad ciudadana, jurídicamente y desde mi punto de vista, no cumple con los criterios válidos para que pueda ser vacada. ¿Por qué? Porque, querámoslo o no, ser mal presidente no es una causal de vacancia en el Perú. Ser tonto, perdón la palabra, ser idiota, ser ignorante, no es causal de vacancia en el Perú. Entonces, si todo es causal de vacancia, lo que generamos es que, digamos, estamos construyendo un país en el cual cualquier cosa puede ser vacada, cualquier presidente puede ser vacado, por el hecho de que, de que el Congreso, perdón, tenga los votos suficientes para hacerlo. El día de mañana, si seguimos esta misma ruta, podemos decir, ¿saben qué? El presidente que tenemos actualmente no es católico, por ende no cumple el criterio de moralidad permanente, entonces podemos vacarlo. Entonces, esa es mi óptica jurídica en torno a que creo que se ha utilizado de muy mala manera este artículo para sacar presidentes. Y también ha pasado del otro lado, o sea, en el año cuando Martín Vizcarra era nuestro presidente, él cierra el Congreso. Y él cierra el Congreso con una figura que se llama disolución congresal. El presidente puede eliminar el Congreso, digamos que todos los congresistas salgan del Congreso, con una figura, que es que él, digamos, plantea proyectos de ley o plantea gabinetes ministeriales y él dice, cuestión de confianza. Y si no me da la confianza hasta en 2 ocasiones, el presidente puede disolver el Congreso. Pero claro, también hay especificaciones y líneas por las cuales tienes que seguir y qué implica una cuestión de confianza para finalmente poder cerrar el Congreso. Y en ese contexto, Martín Vizcarra no cumplió ese criterio. Martín Vizcarra interpretó subjetivamente qué implicaba cuestión de confianza y ese fue su criterio y su solución para sacar y disolver el Congreso. Pero, ¿qué pasa acá? Y me parece lamentable que no existe cultura jurídica en el Perú. Así pues, ya sea que tú seas presidente y disuelvas el Congreso, o ya sea que tú seas Congreso y vaques a su presidente, la población siempre te va a aplaudir. ¿Por qué? Porque la población siempre, lo primero que pasa es que estamos en contra del sistema porque lo hacen mal. Y es lógico. Como cualquier peruano, soy consciente de que tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo lo están haciendo mal, y lo están haciendo muy mal. Pero lo repito, que lo hagan mal no es criterio ni de disolución del Congreso, ni criterio de vacancia presidencial. Entonces, el camino lamentable por el cual está siguiendo el Perú es un camino de inestabilidad política que a largo plazo lo que va a generar es que va a haber menos inversión privada, porque se recuerdan hace un momento que mencionaba que el Perú con el artículo 63 de los contratos ley trajo buena inversión privada porque en teoría garantizábamos seguridad jurídica. Con lo que está pasando actualmente, estamos demostrándole al mundo y a los empresarios del exterior que no tenemos seguridad jurídica, que el Congreso puede interpretar la ley como guste, que el presidente puede interpretar la ley como guste y pueden pasarse las leyes por donde se les ocurra y no respetar lo jurídico. Entonces, en ese panorama, me parece preocupante lo que está pasando con el Perú actualmente, ¿no? Bueno, digamos, Oliver, yo creería que estoy de acuerdo contigo en el sentido de que para eso sirven los congresos, para interpretar de la forma en que se les dé la regalada gana lo que tienen por delante, en orden a hacer lo que se les dé la regalada gana. Y lo mismo pasa del lado del Ejecutivo. Lo que no es tan común es que cada vez que esto sea tan recurrente y tengas, no sé, pues
tantos presidentes en tan poco tiempo. O sea, es verdad que eso es lo que hacen los políticos, pero de ahí a tener presidente cada 10 minutos, eso ya es una cosa diferente, ¿no? Y eso es lo que llama la atención. Pero de todas maneras, yo creería, y tal vez no me perdí, no sé, que una cosa es que tú tengas los votos suficientes para declarar incapaz moral permanente al presidente, pero tienen que haber otras condiciones, porque como tú mismo acabas de decir que un presidente es malo es, vamos, eso es lo normal, o sea, lo raro sería que sea bueno, ¿ya? Y de hecho, lo de decir que un presidente es malo es tan, pero tan abiertamente, tan vago, tan subjetivo, que definitivamente tiene que tener otras condiciones que se dan en línea para que tú puedas hallarte ante una situación que termines vacando, como dicen ustedes, a la persona que está en el poder. ¿Qué dice Raúl al respecto? Cuéntanos cuáles son esas otras condiciones que deberían haber y luego tal vez unir a algo que sí, que tal vez no sé, por ignorancia difiero con Oliver, y es que la seguridad jurídica que tiene Perú finalmente le otorgan sus acuerdos comerciales, porque son estos acuerdos la base o el fundamento que establece las relaciones entre las sociedades participantes, de tal manera que aunque el presidente no esté de acuerdo o lo hayan vacado, las reglas de juego están a un costado, digamos, en un baúl muy sólido, en el cual sí la política no llega a meter mano. Sí, en efecto, fíjense, ha habido controversia pues en torno a esta figura de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. En el año 2000 se hizo uso de la vacancia presidencial. Recordemos que cuando el entonces presidente Fujimori renunció a la presidencia por fax desde el Japón, cuando acudió a una reunión del foro APEC, el Congreso de entonces no le aceptó la renuncia y más bien lo terminó vacando, también por incapacidad moral, ¿no? Entonces ya esa figura se hizo uso en el año 2000. En noviembre del 2000, los dos vicepresidentes de Fujimori renuncian, Tudela y Márquez, y asume la presidencia el entonces presidente del Congreso, Valentín Paniagua, ¿no? Por sucesión constitucional, una figura muy similar. La figura de Merino en el año 2020 fue muy similar a la de Valentín Paniagua en el año 2000, ¿ah? Incluso los dos eran del mismo partido político, Acción Popular, ¿no? Luego en el año 2016, a partir del año 2017-18 se hace uso de esta figura, aunque a Kuczynski no lo logran vacar, él más bien renuncia a la presidencia, ¿no? Antes de que lo vaquen, él termina renunciando, y luego ya, bueno, estas vacancias contra Vizcarra, contra Dina Boluarte, ¿no? Etcétera. Lo de Merino en realidad fue por un tema de las calles, ¿no? Él se vio forzado a renunciar por estas manifestaciones de noviembre del año 2020, donde la izquierda, en el Perú, la izquierda en los últimos años lo que está jugando es a generar el caos, el desgobierno. ¿Y por qué hay tantos presidentes? Precisamente porque quienes salen a las calles arman unas cuantas protestas, no me gusta este presidente, yo quiero este porque es más alineado a mi ideología, quemo llantas, hago manifestaciones, quiebro el orden democrático, confunden lo que es la libertad de expresión, la libertad de manifestarse con violencia, caos, porque eso es lo que están haciendo los grupos extremistas de izquierda, y porque no me gusta el actual presidente, yo quiero este presidente que se alinea más a mis ideas, organizo unas cuantas marchas y a lo que está jugando la izquierda irresponsable y radical en el Perú es a buscar muertos. Ya buscan sistemáticamente que haya una víctima a la cual la llevan como un símbolo de triunfo, ¿no? Y con eso ya legitiman la idea de que no, este presidente es incapaz de gobernar porque no es capaz de mantener el orden y más bien es un gobierno que vulnera los derechos humanos, tanto así que hay muertos de por medio, ya, que renuncie. Eso le ocurrió a Merino en el año 2020 y lo quieren intentar hacer con el actual presidente Gerí. No nos gusta Gerí, ¿no?
Ya por ahí hay algunas propuestas, no, que sea tal figura política del Congreso, tales congresistas que son más afines a nuestras ideologías de izquierda radical y están buscando desestabilizar, ¿no? Hacer unas marchas y están buscando unas víctimas, muertos, para legitimar la idea de que el presidente de turno se vea forzado a renunciar. Ya no por un tema de vacancia, sino se vea forzado a renunciar y generan la circunstancia de legitimidad para que salga elegido del Congreso un congresista afín con esa ideología radical de izquierda. Por eso es que tenemos tantos presidentes, no solo por el tema de la sucesión constitucional como manda la Constitución, sino también porque hacen todas estas movidas para colocar al presidente que es afín a sus intereses, ¿no? Entonces, claro, también se había planteado el tema de que esta figura de la vacancia no está parametrada, que le correspondería al Tribunal Constitucional establecer los parámetros bajo los cuales se tendría que hacer uso de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. Pero lo cierto es que el Congreso de la República es un escenario político. O sea, ahí a un congresista en principio uno no le puede exigir que motive su decisión. Simplemente se cuentan los votos y punto. Y sean cuales fueren los argumentos que estén detrás de cada congresista apelará pues a temas morales, económicos, jurídicos, políticos, culturales, deportivos, no lo sé, porque finalmente el Congreso es un escenario político, ahí entran a tallar argumentos de toda índole, ¿no? Entonces, pero claro, también está el otro extremo que se dice, no, tiene que hacerse uso bajo ciertos parámetros, ¿no? Ahora, lo que tampoco podemos dejar de lado es el tema así del debido proceso, ¿ah? Una cosa son los argumentos de fondo, las razones, los motivos que pueden motivar que cada congresista vote a favor o en contra de la vacancia, pero otra cosa es el debido proceso, el debido procedimiento. Por ejemplo, a algunos expresidentes se les permitió que incluso se defendieran. Se admite la moción de censura, se señala la fecha para que el presidente acuda con su abogado, se puedan defender y luego se somete a la votación. Lo que ocurrió el 9 de octubre y el 10 de octubre, se aprobó la moción de censura, se le citó a la presidenta para que pueda acudir a hacer sus descargos, incluso podía ir con su abogado, pero claro, ella fue asesorada en el sentido de, no te presentes, ¿no? No se presentó porque con una hora de anticipación, pues, ¿cómo se va a defender, no? Ni siquiera había leído las mociones de censura como para poder tener un argumento de defensa, ¿no? Aparentemente sus abogados le aconsejaron, no te presentes porque no se está respetando el plazo razonable. Como con una hora te citan y tú te vas a poder defender. No es así, pues vamos más bien a legitimar un escenario en el cual no se te está respetando el debido proceso, ¿no? Ahora, no menos cierto es que ya detrás de tras bambalinas, aparentemente esto habría sido orquestado, ¿no? Los grupos, los partidos políticos que sostenían a la presidenta Dina Boluarte ya pues se cansaron de sostener a una presidenta que no era capaz de mantener el orden, la seguridad ciudadana, más aún frente al penoso acontecimiento de un atentado a un grupo de música días antes, ¿no? Donde se atentó contra la vida de los cantantes y de los participantes, y ya ese fue pues el detonante, ¿no? El detonante que gatilló la posibilidad de vacarla, y ya pues sostener una presidenta iba a tener mucho costo político de lo que viene el año que sigue, que son las elecciones generales de abril del 2026, ¿no? Entonces es mejor ya vacarla y que asuma otro presidente. No estoy diciendo que sea así, pero aparentemente sería de ese entorno, pues que podrían, digamos, tenerlo bajo su dominio. Así es. Totalmente, mira, Raúl, yo suscribo tus palabras hasta gran parte de lo que mencionas. Quiero mencionar algo como últimas palabras, que ahorita estoy a punto de entrar a una conferencia. Ok. Bueno, mientras regresa Ahora, lo ¿se me que sea escucha? que ¿Se me está escucha? Perdón. escuchando. Sí, como último lo que quería mencionar era lo siguiente, ¿no? Y es que sí, ciertamente lo político, en la política no hay casualidades. El día de pasado mañana va a haber una marcha. La misión de la marcha es sacar al presidente actual, Geri, y destituir a la mesa directiva del Congreso. ¿Qué pasaría en este escenario? Lo que pasaría es que el Congreso elegiría a otra nueva mesa directiva, y el presidente de esa mesa directiva sería en última instancia presidente de la República. Y el anuncio, por así decirlo, de quien impulsa esta marcha es de la famosa generación Z, ¿no? Y esta generación Z, digamos,
liderada por varios influencers, tiktokers, lanzan un comunicado y mencionan que de ser posible de sacar a Geri de la presidencia y sacar otra nueva mesa directiva, quieren que entren de presidente Susel Paredes y Flor Pablo, que son dos personajes políticos peruanos, que son congresistas. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¡Ah, caramba! Entonces toda esta marcha, todo esto de sacar presidentes, sacar a la mesa directiva del Congreso, tiene rostro político, tiene personas detrás de esto. Y en este caso son Susel Paredes y digamos, y Flor Pablo. Entonces, estas dos personas tampoco es que sean, digamos, congresistas que no se libran de ninguna corrupción ni nada. Ambas tienen investigaciones por corrupción y una de ellas en su momento cuando era parte de un gobierno, de una municipalidad, lo que hacía era cheros y demás y robárselos. Literalmente hacía eso. Entonces, a lo que quiero llegar es que en política no hay casualidades. La marcha que se viene para el miércoles aquí en Perú, al parecer va a ser muy grande, está liderada por la generación Z y por varios TikTokers, influencers, tiene rostro político, y el rostro político son las figuras que ellos quieren poner en la presidencia, que son dos personajes que literalmente no le convienen al Perú y que también, de ser así, generaría aún más inestabilidad política. Lo triste es que ellos manipulan a la población. Vaya, hemos tenido un problema técnico con Oliver. Y bueno, sí, en realidad en política no hay casualidades, o sea, todas estas cosas se orquestan. Aquí no hay orden espontáneo en política. En todo caso, bueno, pues yo quería hacerte una pregunta, Raúl, una pregunta que la verdad digamos, me da vueltas en la cabeza. ¿Cuántos partidos políticos tienen ustedes? ¿Son estructuras políticas consolidadas? ¿Son 3, 4, 5, 25? ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablamos de lo que sucede en el Congreso, ¿ustedes tienen congresos sumamente atomizados? ¿O regularmente hay un equilibrio digamos, dos fuerzas que predominan en el Perú de tal manera que se puede hacer o no lo que convenga? Y por último, ¿en qué momento se eligen a estos congresistas? ¿En primera vuelta o en segunda vuelta? De ser el caso. Fíjate, José, y fíjate, Jan, lo que tenemos en el Perú es un sistema de partidos políticos atomizado. Fíjense que para las elecciones generales del próximo año de abril del 2026 van a haber más de 40 candidaturas, ¿no? Presidenciales y para el Congreso. Imagínense cómo es que los peruanos vamos a tener que elegir en la cédula de votación. Sumado a que el próximo año, también en octubre, llevamos las elecciones a gobiernos regionales y locales. Entonces, el Perú es un país unitario, tenemos partidos políticos con vocación a nivel nacional, pero también tenemos movimientos regionales y locales. El sistema de partidos tradicionales que se gesta allá por los años 20 y 30 del siglo XX, cuando surge el Partido Aprista Peruano, el Partido Comunista del Perú, y cuando más tarde, en los años 50, surge la Democracia Cristiana, el Partido Acción Popular, y luego más tarde el Partido Popular Cristiano. Ese sistema de partidos políticos tradicionales colapsó en los años 80. Y el detonante, el gatillador de ese sistema de partidos políticos tradicional fue la figura del outsider, es decir, este político que juega de afuera, el político independiente, que no forma parte del sistema de partidos políticos tradicionales, que se vende como un independiente, que no está comprometido con el pasado, con la incapacidad de los partidos tradicionales que gobernaron en su momento. Y el primer outsider en realidad no fue Fujimori, como muchos creen. El primer outsider fue un político que salió elegido alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Ricardo Belmont Casinelli, que dicho sea de paso también tiene pretensiones para ser candidato a la presidencia del Perú, ¿no? Entonces él fue el primer outsider, un personaje que provenía del mundo de la televisión, tenía su canal propio, su programa de televisión, un programa de entrevistas, un personaje que no estaba comprometido pues con la política tradicional y que gozó en su momento de una amplia aceptación popular, ¿no? Entonces, a partir de los 90, ya la gente no cree en los partidos políticos tradicionales, surgen nuevos partidos, entre ellos Cambio 90 de Fujimori, Nueva Mayoría,
surge el partido Somos Perú del señor Alberto Andrade, que luego fue alcalde de Lima en los años 90 y que fue un duro crítico y opositor al gobierno de Fujimori en los años 90. Surgen otros partidos como Perú Posible, con Alejandro Toledo, que lo lleva a la presidencia en el 2001. El APRA, a pesar de todo, se ha mantenido. El APRA es uno de los pocos partidos en el Perú, uno de los pocos partidos políticos en el Perú que ha mantenido la disciplina y hasta el día de hoy existe. Ellos son muy disciplinados, son muy orgánicos, pueden tener sus problemas internos, pero hasta el día de hoy se mantienen vigentes. Acción Popular también, aunque tienen sus problemas, el PPC también, pero esos partidos como que ya no son muy bien vistos, ¿no? La gente quiere nuevos rostros y hoy en día, pues, en el Perú ya los políticos no quieren comprometerse con ideologías. Ahora, ¿qué es lo que dicen? Somos pragmáticos, ni a la derecha ni a la izquierda, somos pragmáticos, pero eso es muy peligroso, porque el pragmatismo puede invitar a que hagan cualquier cosa. Siempre en el plano de la política hay que tener claras las ideas hacia dónde uno se oriente ideológicamente, ¿no? Uno, si quiere ser gobierno, debe saber, pues, que el mejor modelo para sacar al pueblo de la pobreza y el subdesarrollo es, pues, la economía de mercado, ¿no? El Estado de Derecho, la democracia liberal y todas esas cosas. Cosas que aquí en el Perú los políticos no lo tienen, no creo que no lo tengan muy bien claro, sino que lo que creo es que por un tema de oportunismo y de no desentonar conforme los vientos soplen, terminan cediendo a las ideas, prevalecen los intereses y no los principios, ¿no? Entonces, finalmente, conforme soplen los vientos, se van adaptando de manera camaleónica a un expresidente. Incluso en el Perú le pusieron de apodo esto de ser un lagarto, ¿no? Por ser camaleónico, de estarse cambiando de camiseta y no tener principios, ¿no? Entonces eso es lo que ocurre en el Perú, por eso es que tenemos un sistema de partidos políticos atomizado, porque hemos perdido el debate de las ideas. En el Perú ya no se quiere debatir, no hay debate, no hay foro, no hay intercambio de ideas, todo se soluciona en las calles, pateando el tablero, ¿no? Pero a pesar de todo, a pesar de nuestras crisis, vamos solucionándolos dentro del marco constitucional, ¿no? Y finalmente, en el Perú, en el 2021, también corrimos el riesgo de esto de la Asamblea Constituyente, ¿no? Que es el caballito de Troya del comunismo, ¿no? La idea de dar una nueva constitución a través de una Asamblea Constituyente en el Perú fue muy peligroso porque en el fondo significaba borrar del mapa todo lo que habíamos logrado los peruanos con la Constitución del 93, no, les guste o no les guste a muchos, ¿no? Entonces, es un tema que no se ha cerrado, yo diría que no se ha cerrado, sino que van a volver quizás con un poco más de fuerza, pero finalmente los peruanos creo que con las elecciones del 2021 nos dimos cuenta que digamos, no podemos seguir apelando a la división y a estar confrontándonos, polarizándonos innecesariamente, ¿no? Porque eso más bien nos lleva al desfiladero y al abismo, ¿no? Perdiendo todo lo que hemos avanzado en los últimos años. Muchas gracias, Raúl. Y sí, precisamente tienes razón, este hecho de no recorrer, son pocos los políticos en Latinoamérica en general. Obviamente a partir de Javier Milei hay un resurgimiento de poner las ideas por delante de las propuestas, por decirlo de alguna forma, pero en Ecuador ocurre un caso similar. O sea, tenemos un presidente que se autodefine como de centro izquierda, pero todo el mundo lo percibe como si fuese de derecha. Las decisiones que toma en ocasiones son orientadas hacia nuestro lado más liberal, en otras va hacia otro lado. O sea, es bastante difícil de definir en este caso particular, el caso ecuatoriano, y ya lo oriento hacia la situación peruana, ¿no? Entendiendo que ustedes el próximo año tienen elecciones, si no me equivoco. Entiendo también que este proceso que están viviendo ahora de este presidente Heri, o esta búsqueda de posicionar a una nueva presidenta, que entiendo que es Susel, que mencionó Oliver, pues le puede ser útil precisamente para posicionarse y optar por una elección popular, una elección democrática. ¿Cuál es el panorama de las próximas elecciones? Por ejemplo, yo conozco que está Keiko Fujimori, que es la hija de Alberto. Está también el alcalde de Lima, que es una figura popular, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo está el panorama para esas próximas elecciones y que ahora sí el Perú vuelva a tener un presidente elegido democráticamente por el voto popular, pues, ¿no? Sí, fíjense, es un panorama un tanto incierto, diría yo,
porque siempre las cosas se definen a última hora. Aquí no se trata de que gana el que al inicio va encabezando las encuestas, ¿ah? A las finales esto se define voto a voto, pero el fujimorismo se ha desgastado, fíjense, ¿no? La candidata Keiko, que tiene sí un bolsón electoral significativo, pero desafortunadamente, pues las veces que ha sido candidata ha sido derrotada pues por la coalición de centro izquierda, y lo que ha crecido en el Perú es el voto anti-Keiko. En los últimos 20 años este movimiento, el no a Keiko, ha sido muy fuerte, ¿no? Le ha vendido a la gente la idea del tema de los derechos humanos, que se violaron en los años 90 por su padre, y eso ha crecido, ha calado mucho en la sociedad, ¿no? Eh, pero no se pone lo bueno, ¿no? Que se sentaron las bases del crecimiento económico, del desarrollo, ¿no? El Perú hacia finales de los años 80 estaba en jaque por el terrorismo, ¿ah? La sociedad y el Estado estaban ya prácticamente, digamos, acorralados por el terrorismo. La capital, las principales ciudades de la costa, en la sierra también el terrorismo estaba muy fuerte, ¿no? El gobierno de los años 90 logró frenar todo eso, ¿no? Y eso es lo que no le gusta mucho a estos partidos políticos de izquierda, que ideológicamente son parientes de estos grupos, ¿no? Subversivos, o sea, las cosas por su nombre son parientes ideológicos, ¿no? Claro, algunos optaron por el tema de las armas, otros grupos de izquierda no renunciaron a las formas democráticas de hacer política, pero sea como sea, son parientes, están ahí, digamos, les hacen el juego, ¿no? Incluso hasta romantizan el tema del terrorismo, ¿no? Como que si fueran héroes que luchan por ciertos valores, de reivindicar a una clase oprimida y todas estas cosas, ¿no? Y es penoso que que muchos integrantes de las nuevas generaciones se crean ese cuento, ¿no? Porque ese fue un episodio muy triste en el Perú, que hasta el día de hoy no se soluciona. Si bien es cierto, el terrorismo fue vencido en los años 90, pero las ideas han quedado ahí y muchas personas los ven como héroes, los romantizan, y es penoso que la juventud peruana no sepa la historia realmente como ocurrió en el Perú. Entonces muchos partidos juegan a eso. Han arrinconado a la candidata Keiko como el gobierno de la derecha que viola los derechos humanos, y ya en las últimas elecciones nos hemos acostumbrado a que pasen a segunda vuelta la derecha que viola derechos humanos contra los candidatos de izquierda que sí creen en la democracia, el Estado de Derecho y todo eso, cuando en realidad esos grupos más bien son, digamos, atentatorios del Estado de Derecho y la democracia, ¿no? El partido, muchos integrantes del partido que ganaron en el 2021 hicieron algunas declaraciones previas antes de las elecciones en el sentido de que una vez que nosotros tomemos el poder no lo vamos a soltar. O sea, literalmente, así lo dijeron, ¿ah? Ganamos las elecciones y nos instalamos en el poder porque nosotros tenemos un proyecto político de aquí a largo plazo, y nadie nos saca del poder. Eso es totalmente antidemocrático, violatorio del Estado de Derecho y la democracia, ¿no? Entonces, muchos partidos, quizás por temor, por miedo, por cálculo, le han estado haciendo el juego, pero sí hay una clase pensante en el Perú que se da cuenta de las cosas, pero desafortunadamente no logra conectar con la población, porque la población se deja llevar mucho por la propaganda, por las emociones, y esos grupos de izquierda son muy hábiles para saber conectar con la frustración de la gente, ¿no? Hay sectores obviamente desfavorecidos que no logran el desarrollo y mejorar su calidad de vida, y hacia ellos es que va dirigido el mensaje de estos candidatos, ¿no? Yo veo que de aquí al 2026 la cosa va a seguir un poco polarizada. Ojalá, apelo a que el electorado patrio, mis conciudadanos, ¿no? Mis compatriotas, hayan aprendido algo de las elecciones del 2021, de que no podemos pues ponernos en manos de gente improvisada, irresponsable, que solamente apela a dividirnos a los peruanos, lo cual es algo innecesario, ¿no? Todo lo que hemos venido avanzando en los últimos años lo vamos a echar por la borda por estas ideas trasnochadas que a nivel internacional incluso han demostrado que solamente logran generar más pobreza y más subdesarrollo. Y fíjate, Jan, mencionaste al presidente Milei. En realidad, el antecedente del presidente Milei fue Vargas Llosa, ¿ah?
O sea, él quizás no con el estilo de Javier Milei, de conectar con las ideas, con su estilo, pero Vargas Llosa ya en las elecciones del 90 puso la agenda liberal de la economía de mercado, de la democracia, claro, con su estilo literario, ¿no? Incluso algunos le dijeron, pues tú eres muy honesto, pues Vargas Llosa, ¿no? Tú no eres político, tú dedícate a tus libros, ¿no? Tú no eres político, tú no puedes mentir, ¿no? Pero él nunca renunció a sus principios. Fíjense, ¿no? Él no renunció a sus principios, él creyó que lo mejor era decir las cosas como eran en su momento. Desafortunadamente los peruanos no le entendimos en su oportunidad y preferimos una mentira a apelar a la verdad cruda, que era lo que se tenía que hacer en ese momento. Pues entonces, muchos de los electores en el Perú votan también por dar la contra, por evitar la verdad de cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Entonces, reitero, esperemos pues que para estas elecciones hayamos aprendido de nuestros errores. Miren, interesantes reflexiones, Raúl. La verdad es que menciono algunas cosas sueltas. La verdad, la primera vez que yo escuché el término outsider, lo escuché que venía del Perú. Y la verdad es que era de los 90, no podía escucharlo antes. Y ya muy a los 90, yo era, a pesar de que ya soy medio viejo, yo era cachorro, pues, o sea, en los 90 estaba, estaba yo en la secundaria, ¿ya? Y escuché outsider, ¿sabes? Que es alguien que sale del mundo de la política tradicional, que dice no ser político y desde ahí todo el mundo empezó a ser outsider en América Latina o quiso decir que era el outsider en América Latina y la verdad con eso en cierto modo muchos tuvieron suerte Yo y en en el parte noventa y se dos debe... entraba, solo para aclarar, disculpa José Loa, yo en el 92 entraba primero de primaria, solo para aclarar. Mira vos, bueno, ¿no? Así mismo es, pero fíjate lo que mencionaba, al final esto sucedió, ¿por qué? Porque la gente en América Latina estaba en cierto modo defraudada con la democracia. Pero por qué menciono esto? Y quiero que presten atención a lo que voy a decir. Y es porque la democracia no trae aparejadas soluciones económicas. Es simplemente un método de transferencia pacífica del poder. Es, de esta forma vamos a elegir a una persona, pero la democracia per se no te trae a la mejor persona, porque sencillamente gana quien gana, por las razones que sean, pero no trae un plan económico. O sea, la democracia es a la libertad política, lo que la economía de mercado es a la libertad económica. Entonces, claro, como le apuestan toda la democracia, como si con la democracia bastase como para que la economía se enrumbe, pues terminan dándose de bruces y desencantándose los latinoamericanos con la democracia, porque la democracia per se no les responde. Pero mira lo que es el caso interesante de Perú, que ellos apostaron más bien por la libertad económica y en ese mismo sentido, pues al optar por tener una economía de mercado y tener esa libertad económica, casi les ha importado poco el no tener precisamente al mejor de los presidentes o andar eligiendo bien, porque al menos en materia económica tomaron el orden, digamos, el camino adecuado. No quiero decir de que es el camino perfecto, porque lo perfecto sería que haya estabilidad en lo político y estabilidad en lo económico, pero a la hora de la verdad, a ustedes esa estabilidad económica les ha permitido, a pesar de tener tantos presidentes, tener niveles de inversión razonables y muy superiores, largos superiores a los que hay en Ecuador, tener acuerdos comerciales que le han dado esa estabilidad y tasas de crecimiento que muchas de las economías latinoamericanas envidian. Al fin y al cabo, se trata de ideas, como lo mencionas, Raúl, ideas que sembraron nuestros amigos, Mario Vargas Llosa, Enrique Gersi, el mismo Hernando de Sota, Alfredo Goulart, Guillermo Cabieses, tú mismo, y me acuerdo, eh, bueno, y tantos otros peruanos que han estado trabajando, dando batalla por las ideas adecuadas, porque ahí donde hay libertad, estimados amigos, hay oportunidad, hay crecimiento, y a pesar de la política, cuando le das libertad económica a las personas, estas logran enrumbar, digamos, el futuro económico de sus países. Eso es algo de lo que está sucediendo en Perú. Bueno, estamos llegando al final del programa. La verdad han sido muchas las reflexiones acá. Me preocupa que el APRA todavía esté vigente. Para aquellos que no entiendan lo que es el APRA, en realidad esa es la izquierda democrática, entre comillas, latinoamericana, son los fundadores de la izquierda democrática. Y cuando digo izquierda democrática, lo digo ¿por qué? Porque hay una que dice no serlo.
¿ya? La que quiere llegar al poder por la vía de las armas para proponer que el socialismo, que lo otro, y qué diferencian los unos de los otros, que quieren llegar al poder para proponer el socialismo, pero por la vía del voto. En esencia son la misma porquería. Son como dos gemelos separados al nacer. Simplemente algunos se lo llevaron al otro barrio, pero genéticamente hablando tienen la misma constitución y tienen las mismas ideas. Y esas ideas son las que tenemos que desechar en América Latina si queremos salir adelante. Hoy Perú goza de estabilidad económica y de crecimiento económico gracias a esa libertad económica. Ojalá en algún momento tengan también estabilidad política para que logren ir más lejos, porque eso es lo que podría llegar a suceder si en Perú se hacen las cosas correctas. Bueno, un último mensaje, Raúl y Jan, me quedo callado, estamos llegando al final del programa. Sí, en efecto, yo creo que esto hay que tomarlo con calma frente a los escenarios de polarización, caos. Eh, Hay que hacer un llamado a la reflexión. Yo creo que hay que ganar el terreno del debate, que es hacia donde no quieren ir los revoltosos y los radicales, ¿ah? O sea, uno los invita a dialogar, uno los invita a debatir ideas, no quieren, rehuyen al debate porque saben que pierden en el plano de las ideas. Ese es el espacio que hay que recuperar. En el plano de las ideas es donde sabemos que podemos ganar, porque todo lo que ellos proponen no tiene un sustento lógico. Está demostrado empíricamente que las ideas que ellos proponen, y es más, no tienen ideas, no son viables. Entonces, ese es el espacio que hay que ganar. A la ciudadanía hay que ganarla con diálogo, de manera mesurada, no cayendo en el juego de estos grupos extremistas. Ellos lo que buscan es la violencia, la confrontación, salir a las calles. Ahí es donde perdemos. No hay que pisar el palito, como diríamos, y hay que generar más espacios de diálogo y debate para que la ciudadanía finalmente se dé cuenta. Los ciudadanos son inteligentes, ellos finalmente se dan cuenta, sacan conclusiones, se dan cuenta quién realmente quiere lo mejor para su país. Entonces esos grupos radicales que buscan el caos y el desgobierno, hay que trasladarlos al escenario del debate de ideas donde se les debe ganar. Gracias. Gracias Raúl, gracias Joselo, gracias a todas nuestras personas que están siguiendo la sintonía de Código Latam a través de YouTube y a través de Spotify. Continuaremos realizando análisis de este tipo con los diferentes países de Latinoamérica y veremos después de cuánto tiempo volvemos a hablar de Perú. Esperemos que las próximas elecciones, quizás para un mes antes de las próximas elecciones, ojalá que no ocurra nada extraño en Perú. También hay un tema que nos quedó pendiente, que nos quedó colgando a hablar, es también un poco la ola de criminalidad que se está empezando a ver en Perú. Dentro de la investigación que realicé para este programa como tal, todo esto se desata por un ataque armado que le hacen a una banda, a una orquesta en vivo. Pero bueno, que esos son temas que van a quedar para analizar próximamente. Hasta la próxima ocasión y no se olviden de seguir las redes sociales del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y de Estudiantes por la Libertad de Ecuador y también a Raúl. Raúl, una cuña brevísima. ¿Cómo pueden encontrarte? ¿Cómo pueden seguirte? Oh, muchas gracias, Jan Rodríguez, José Lo Andrade. Felicidades por el espacio, muchos éxitos en sus actividades. Al Instituto Ecuatoriano de Economía Política, Estudiantes por la Libertad de Ecuador. Un humilde servidor, Raúl Bravo. Me pueden seguir en la página de mi estudio, Bravo Sender Abogados, ¿no? bravosender.com. Pueden seguir el fanpage del Foro Liberal Iqueño, el Foro Libertad y Democracia. Seguimos realizando actividades promoviendo las ideas de la libertad. Esas son nuestras redes, bravosender.com, el Foro Liberal Iqueño y el Foro Libertad y Democracia. Gracias. Ah, y también el espacio de entrevistas políticamente incorrecto. Así es. En efecto. Bueno, y esto ha sido su programa Código Latán. Con ustedes nos vemos la próxima ocasión. No dejen de comentar, de compartir y de darle like a este programa. Nos vemos. Chao, 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 chao. Código LATAM es una producción del Instituto Ecuatoriano de Economía Política en conjunto con Estudiantes por la Libertad. Código LATAM es una producción del Instituto Ecuatoriano
Código LATAM es una producción del Instituto Ecuatoriano de Economía Política en conjunto con Estudiantes por la Libertad. Código LATAM es una producción del Instituto Ecuatoriano de Economía Política en conjunto con Estudiantes por la Libertad. Código LATAM, Código LATAM es una producción del Instituto. Código LATAM es una producción del Instituto Ecuatoriano de Economía Política en conjunto con Estudiantes por la Libertad. Código LATAM es una producción del Instituto Ecuatoriano de Economía Política en conjunto con Estudiantes por la Libertad. Código LATAM es una producción del Instituto Ecuatoriano de Economía Política en conjunto con Estudiantes por la Libertad.